Oye, Andrés, ¿ustedes creen que tienen alguna influencia o de alguna manera los influenció Molotov? Mira, te voy a ser bien honesto. Cuando yo escuché el disco ¿Dónde jugarán las niñas? De Molotov, cuando ya lo sacaron Universal, me acuerdo que estábamos en la casa de Beno y ya teníamos tiempo desarrollando el proyecto de Genitalica. Escuchamos ese pedo y se nos cayeron los calzones. Haz de cuenta que, o sea, nosotros conocemos a Control Machete, por ejemplo, porque pues obviamente vienen de acá, Claro. ¿verdad? Pero no teníamos ni puta idea, güey, que existía Molotov, güey. Jamás, güey, porque pues no nos había tocado, lo que quieras. Nosotros conocimos a Molotov en MTV cuando salió su disco y salió Voto Latino y salió ese disco, güey. Y escuchamos el disco y chinga tu madre y todas esas pinches canciones. Y me acuerdo que volteábamos nosotros y nos decías, puta madre, cabrón, güey, ya valió verga, güey. O sea, sí era muy como por ahí lo que queríamos hacer nosotros. No igual, porque pues no era el afán de hacerlo tan Rage Against the Machine, güey, como lo hacían ellos. No era nuestro afán, por ejemplo, güey. Nosotros oíamos más cosas. Y aparte, pues obviamente pues nosotros somos regios, ¿verdad? Y ellos son de la Ciudad de México, son chilangos. También eso tiene otra magnitud, involucra otro tipo de cosas y todo. Entonces, sí fue como un no mames, güey, o sea, nos la ganaron bien cabrón y aparte están bien cabrones estos güeyes, aparte son güeyes apoyados acá, producidos por, no mames, cabrón, o sea, este pedo ya, o sea, a la verga, a poner un puesto de tacos, casi que dijimos nosotros, ya valió verga, güey, ¿no? Para terminar rápido, güey, o sea, ya. Y aparte, qué bandota, güey, porque pues Molotov su primer disco es una genialidad. Su primer disco realmente es una genialidad, ¿verdad? Y entonces, pues, es lo que te digo, obviamente, estamos en las mismas, luego ya crecen, influenciar, digamos que traíamos la misma idea, no tan sociopolítica, porque nosotros evidentemente no es tan así nuestro cotorreo porque en su momento nosotros queríamos que fuera muy transparente y hablábamos de lo que vivíamos en ese momento, ¿no? Entonces, no traíamos esta intelectualidad de repente de hablar sociopolíticamente, güey, de la situación del país y como ese cotorreo. Por ese lado, no. Entonces, obviamente nos afectó y nos influenció, ¿verdad? En el momento en el que salieron, pero no fue, nosotros nos enteramos de Molotov ya cuando Genitalica ya estaba caminando, al menos a nivel local, en Monterrey, ¿verdad? Claro. Sí, no, y no por eso iban a dejar de hacer lo que estaban haciendo. La influencia viene más de Alex Lora, viene más de Botellita de Jerez, viene más de La Cuca, viene más de ese tipo de letras, ¿sí me entiendes? De ese tipo de letras un poco irreverentes, que no tienen que ver con el estilo, digamos, más filosófico o alucinado, sí, metafórico, más callejero, ese pedo tenemos muy claro que no es lo nuestro, por ahí no, y no nos gusta, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros nos identificábamos con esa rebeldía, no es como que, ay, güey, entonces empezaste a decir maldiciones en las canciones por Molotov, porque obviamente salimos y nos comieron vivos, éramos una pinche copia de Molotov, llegamos a la Ciudad de México y para los chilangos éramos una pinche copia de Molotov y no había manera de sacarlos de ahí, ¿no? Pero Molotov no fue la primera persona que empezó a decir maldiciones y a decir cosas irreverentes y a tener letras más vulgares o más coloquiales o más como callejeras, ¿verdad? Pues obviamente hay un chingo de gente que ya lo había hecho antes y eso es con lo que nosotros nos identificamos, con esa onda de hablar así, de decir las cosas así, pero no de decir, aparte, no eran maldiciones, o sea, a nosotros nos censuraban masturbar, a nosotros nos censuraban genital, a nosotros nos censuraban orgasmo, hazme el chingado favor, o sea, eso es lo que nos censuraban. Nosotros no decíamos chinga tu madre, puta rabalera, te voy a meter un bate por la, o sea,
nosotros no estábamos diciendo que a mí se me hace simpático, porque no me clavo, porque a otra persona se le puede hacer ofensivo, ok, y más ahorita en estos tiempos que ya no sabe uno ni qué chingados decir, ¿verdad? O cuándo ser sincero, o decirle a la gente nomás lo que quiere oír, ¿no? Pero en esas épocas era la onda, para nosotros era puta descansar de esta densidad, así como de Caifanes, o melosidad, así como de Maná y la chingada, y Control Machete salió el pum, paz, y te va a partir tu madre, y luego Molotov, y esa era como que wow, a toda madre, pero ya veníamos nosotros, ya nos gustaba un chingo Botellita de Jerez, ya nos gustaba un chingo Alex Lora, el Tri Souls, la Cuca. Entonces esa era como la idea que tenemos de las letras irreverentes, se adaptaba perfectamente para nosotros, a nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra manera de ser, a la época en la que estábamos viviendo, y pues así es como se fue gestando un poquito el tema con Genitalica en esas épocas, ¿no? O sea que también vivieron un poco de censura. Sí, claro, sí, sobre todo el primer disco, vivimos censura, inclusive una vez que fuimos a tocar a El Salvador y había pancartas de gente que decía que éramos satánicos. Decía que éramos satánicos porque teníamos un mono con cuernos en la portada, que era Supermal, que era uno de nuestros personajes, que era una canción también. Cada personaje tiene una canción y pues era una alucine que traíamos con el cómic, ¿verdad? Que venía junto con el... De las últimas épocas en donde valía la pena un chingo el arte, ¿verdad? Que traían los discos, güey, como que era algo muy chingón para los fans, güey, que tuvieras un arte chingón y que tuviera muchos fotografías y que tuviera información y todo. Pues nosotros le metimos un cómic de 32 páginas, güey, con 10 personajes que eran las 10 canciones y con una historia ahí muda, o sea, que fue algo que nos latió mucho hacer en ese momento. Y pues ya se me fue el pedo, carnal, ya no me acuerdo ni de qué estábamos hablando, güey. No, estábamos hablando precisamente de la cuestión de que si tuvieron censura. La censura. Sí. Entonces, venía este mono con cuernos y entonces nos decían que éramos satánicos y inclusive, o sea, pues era ya ondas de que de repente amigos de nosotros era de que nos decían de que, no sé, sus mamás les decían que el padre en la homilía había dicho unas palabras acerca de que había una banda que estaba incitando a la perdición, a la juventud y todo ese pedo, ¿eh? Que pasó con estas canciones que hicimos, ¿verdad? Que pues sí era un poco la idea, pero eran muy naturales, ¿verdad? Eran un poco muy naturales. Y para nosotros era divertido, era como que, sí, güey, dijeron eso en la iglesia, con madre, güey, chingón, ¿no? Vamos a incomodar al sector conservador, güey, ¿no? Y así es como, pues así es como fue, ¿verdad? Sí vivimos censura, pasaban en el radio, me acuerdo, y les ponían pip. Claro. Sin tu pip, sin tu genital y sin tu pip. Imagina un orgasmo, imagina un pip, ¿verdad? Y era un tema más, yo me acuerdo en esa época, era un tema más de desinformación sexual que de maldiciones, porque esa es otra de las cosas, de los pilares, pues obviamente Genitalica pues también es una banda muy, muy sexual, ¿no? Claro. No, pues definitivamente. ¿Y cómo les fue en El Salvador? ¿No pasó a mayores? Fíjate que suspendieron el concierto y después regresamos unos meses después y fue un sold out. Okay. Eso fue lo que pasó en esa historia de El Salvador.